El libro de Mormón. ¿Qué Nosotros significa? creemos que ese libro habla sobre Jesucristo. En una oportunidad de mi misión me robaron, nunca me habían robado. A él, a ese joven, se le aparece Dios y a Jesucristo en una visión. Ese suele ser difícil, que un hijo se separe de su familia por 2 años. Sí, Claro. fue una etapa un poco difícil porque tenía que adaptarme a la vida de un misionero que hablaban y recibían comunicación de Dios. Sí, muchas veces hay personas que creían que directamente le íbamos a hablar sobre eso. Ya. Nosotros como misioneros enseñamos sobre este tema también porque es parte de las personas tienen que conocerlo para poder como interiorizarse más. Enseña de que nosotros como no tenemos relaciones sexuales antes del él fue asesinado. ¿Cómo estuvo ese viaje, hermano? Durante 2 años, hermano, en otro país. Cuéntame un poquito, a ver. Sí. Bueno, entonces la verdad que fue muy especial, me ayudó un montón como persona, entonces como creo que para mí fue algo que me aportó mucho valor como persona y también me gustó mucho la cultura porque quería salir a otro país para conocer cómo era, nunca había salido del país, entonces me gustó mucho también esa parte. Bueno, hermano, pero ya la gente tal vez, o sea, tal vez una persona se pregunte dónde has estado, hermano, o por qué has ido a otro país y has estado durante 2 años, hermano. ¿Por qué? Cuéntanos qué fue, por qué fuiste a fuiste a Argentina, ¿cierto? Ujú. Cuéntanos por qué fue la misión, por qué fuiste a Argentina y cuéntanos eso. Sí, bueno, la verdad que yo fui porque tenía el deseo de servir a Dios por la iglesia. A nosotros dentro de la iglesia, a los jóvenes se nos incentiva para que podamos salir a la misión y poder como enseñar acerca de Jesucristo, invitar Ya. a las personas que no conocen de él Personas y desconocidas, o sea, personas que no conocen, se podrían decir a Jesucristo, como dices. claro, realmente también a las personas que le conocen, pero también que puedan aportarle un significado más especial en su vida y entonces como eso era lo que generalmente estamos para invitar a las personas que puedan venir a Cristo y puedan conocer lo que Él tiene para nosotros, especialmente el plan Claro, que tiene para cada uno de sus hijos. claro, qué bacán. Oye, pero dime, o sea, yo sé que hay muchas religiones, se puede decir así, en todo el mundo, pero ¿cuál es la religión al cual tú perteneces, bro? Así para que se entienda. ¿Qué religión o cómo, o no sé si llamarlo religión, pero a qué organismo se podría decir que perteneces? Bueno, entonces como la iglesia que pertenezco es Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Ese es como el nombre correcto. Nos suelen llamar mormones por el libro de Mormón. Ya, los Que famosos es, mormones, ya. claro. Pero, ¿cómo dije? ¿Puedes repetir cómo se vería su nombre de verdad? ¿Cuál es su nombre? Entonces, el nombre correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya, brutal. Pero para resumir, mormones se les llama. Es el nombre que generalmente emplea a las personas porque, por una, el libro de Mormón y el otro Ya. es porque suele ser más corto. Claro, más resumido. Claro, Pero no se podría decir que no es el nombre correcto. claro. Ya, perfecto. Pero tampoco les molesta que los llamen así, o si hay algo así de. Es igual, depende de cada persona, pero igual como se nos ha animado mucho en la iglesia que podamos utilizar el nombre correcto porque es realmente como es la iglesia de Jesucristo. Digamos, nosotros como misioneros enseñábamos eso a las personas de que es la iglesia que él dirige en este tiempo. Ya, perfecto. Pero, por ejemplo, no hay como. Por ejemplo, no sé cómo decirle al que les da las charlas cuando asisten a la iglesia, pero por ejemplo a los líderes, se podría decir así, no les molesta tampoco que las otras personas le llamen mormones. O sea, es como que da lo mismo, ¿no? O si hay algo, o si, o él también les dice, cambien, hay que ayudar a la gente que nos llamen de manera diferente, o da lo mismo, que pasa desapercibido. Sí, en realidad como en el liderazgo se pone ese énfasis justamente que he estado diciendo de el nombre correcto, así que, pero si, pues igual como si la persona quizás nos conocen así porque quizás es como por eso mismo, ¿no? Nosotros siempre explicamos todo eso, ¿no? De por qué es la iglesia de Jesucristo y todo eso. Mm, Así que siempre igual tenemos a nuestros amigos
los misioneros, entonces ellos también pueden ayudar a las personas a resolver sus dudas y también nosotros como miembros. Claro, pero el nombre Mormón sí se hizo viral, es por lo que así se dieron a conocer, se podría decir. Buena, bro, y oye, y, por ejemplo, cuéntanos más o menos cómo fue cuando te dijeron que tenías que irte a Argentina, ¿cierto? Cómo fue la noticia? ¿Qué pensaron tus padres? ¿Cómo te sentías tú? Y eso, cuéntanos cuando ya tenías estabas a un mes o una semana, 2 semanas de irte a la misión, hermano. Bueno, entonces mis padres igual me apoyaron, digamos, como estuvieron de acuerdo que eso es lo importante porque muchas veces suele ser difícil que un hijo se separe de su familia por 2 años. Claro. Y eso le pasa a muchos jóvenes, la verdad, y otros tienen más complicaciones, pero en mi caso fue bueno porque tuve como ese apoyo que me dejaron irme. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste? Tenía 22, Ya, perfecto. así que sí, fue algo positivo en ese aspecto. Oye, pero por ejemplo, tú desde que naciste, o sea, desde que ya tenías conciencia de tu camino hacia lo espiritual, ¿tú ya desde muy chico sabías que tenías que sí o sí hacer esta misión? ¿O al principio, cuando eras más chico, decías, tal vez, no sé, qué pensabas cuando eras un niño? Bueno, la verdad que de niño nunca se me había pasado por la cabeza el hecho de salir a una misión, pero el deseo empezó a surgir en el año 2018. Entonces ahí como recién empecé a pensar como en empezar los trámites para poder comenzar a servir una misión y a partir de ese momento como que el deseo fue creciendo de a poquito hasta que al final pude lograr la meta. Ya, perfecto. ¿Y qué sentiste cuando, por ejemplo, vamos por partes, por ejemplo, cuando te dijeron, o sea, tú en primer lugar, ¿qué país que te hubiera gustado que te toque? ¿O te hubiera gustado que te toque en una ciudad de acá en Chile? ¿O en qué país? A ver, cuéntanos. Bueno, al principio quería que me tocara en los Estados Unidos A porque siempre, cualquiera, yo creo, a mí también, si yo fuera sí. mormón, tal vez me hubiera gustado Estados Unidos o un país europeo, te soy sincero, pero prosiga, hermano. Bueno, entonces en los Estados Unidos porque siempre ha sido mi sueño conocer. Después cuando pasó el tiempo quise como ir a España porque en ese tiempo mi hermano estaba en España viviendo. Ya. Después se me pasó un poco y había dicho, sería bueno igual, si es que no me toca tan lejos, igual me gustaría salir de mi país. Entonces, desde el momento que me tocó salir de Chile, igual fue una experiencia muy positiva. Bueno, hermano, y cuéntanos, por ejemplo, tú cuando llegaste a Argentina, ¿qué ciudad te tocó, bro? ¿Buenos Aires? Bueno, la primera fue Trenquelauquen, que no era una ciudad, sino era un pueblo. Ya. Era, la verdad, muy bonito, mucho verde. Y luego fue Bahía Blanca, que sí era una ciudad grande, la verdad, tiene Ah, pero bastante. entonces podría decir que estuviste en 2 países, o sea, en 2 ciudades. No, estuve en más ciudades todavía. ¿En cuántas ciudades más o menos? Bueno, Bahía Blanca, después fue Mar del Plata, que es una ciudad un poco más grande, Sí, sí, eso es lo que aunque pasa. Bahía Blanca, después pasé a lo que es Azul, que es un pueblito también, Ya. casi ciudad, y después al último era un pueblito que se llamaba Lobería. Oye, pero yo pensé que, por ejemplo, un caso, si te tocaba Buenos Aires, te quedabas los 2 años en Buenos Aires, pero así no es entonces. Recorres casi todo el país, te podría decir. Era lo que yo creía al principio, que cuando uno iba a la misión tenía que estar en un lugar fijo por los Claro, 2 años, pero después me di cuenta que uno tenía que ir rotando cada cierto tiempo. claro, viste lo que estoy aprendiendo, hermano. Yo también, por ejemplo, ahora estoy conociendo, hermano. Sí, ya sé que hemos hablado antes porque nos conocemos, pero igual sigo conociendo, o sea, sigo aprendiendo sobre. Así que cuando me pregunten ya sé qué responder o ya sé algo. Y, y cuéntanos, bro, tu primera semana, ¿cómo fue? Tu primer mes, ¿fue complicado, difícil? ¿Cómo lo pasaste, hermano? ¿Cómo lo sobrellevaste? Bueno, en realidad nosotros como misioneros siempre hay como una preparación de 3 meses o 12 semanas. ¿Ya? Son las primeras 12 semanas para cualquier misionero y es una etapa de entrenamiento. Cada misionero es asignado para ser un entrenador para las personas en este caso los misioneros que están recién comenzando. ¿Ya?
Entonces sí fue una etapa un poco difícil porque tenía que adaptarme a la vida de un misionero, Claro. que generalmente es un poco más diferente que a la vida normal, entonces tenía que adaptarme al horario y a tener que hablar con las personas, interactuar, ciertos estudios que tenía que seguir para poder como saber más sobre Jesucristo y todas esas cosas que tenía que saber para poder enseñar a las personas. Buena, bro. Y por ejemplo, a ver, cuéntame una experiencia. No, pero tú en lo personal, la primera semana cómo fue, se te complicó un poquito, no te adaptaste. Anímicamente, ¿cómo te sentías, hermano? ¿Incómodo, así, un poco fuera de lugar? Sí, la verdad que fue difícil anímicamente porque igual estaba lejos de mi familia, nunca había estado lejos, nunca había salido de mi Nun- país. Incluso nunca creo que nunca habías vivido, desde que te fuiste, nunca habías vivido donde no fuera en la casa de tus padres, ¿cierto? Es, O ya habías vivido separado antes. sí, estuve viviendo una semana fuera de la casa porque nosotros como misioneros hacemos algo que se llama CCM, que es el Centro de Capacitación Ah, Misionera. ya, lo que me estabas contando, claro. Entonces me tocó hacerlo virtual y después 2 semanas tuve que viajar a Brasil. Ya. Así que la primera semana virtual estuve viviendo en la casa de un hermano de la iglesia, entonces ahí estuve como preparándome para estar La lejos de previa, la la previa. previa. Buena, bro. Eh, Oye, ¿y te pasó alguna experiencia así, por ejemplo, negativa y en todo tu trayecto, o sea, en los 2 años que estuviste, te pasó algo así negativo? Porque Sí, yo creo que, claro, siempre va a pasar algo. Estamos en el mundo terrenal, así que siempre hay cositas. ¿Qué te pasó, bro? ¿Puedes contarlo, no? sí, quizá como algo negativo, quizás que en una oportunidad de mi misión me robaron, nunca me habían robado, así que eso fue una experiencia un poco loca, pero igual es algo que igual es como se asuma a mis experiencias de mi vida porque es algo que puedo contar. Quizá no es tan bueno, pero por Claro. lo menos es algo como considero que fue no tan bueno, obviamente. Al final es un aprendizaje, ¿cierto? Sí. Pero ¿podrías detallar más o menos cómo fue eso, bro? El robo, ¿se podría o no? O sea, no tan Eh, detallado, pero algo así para que la gente se haga una idea en la cabeza, a ver, para que tenga cuidado también. Imagínate que haya personas que después vean este podcast, que sean personas que van a hacer la misión, ¿me entiendes? Para que ahí anden con cautela también. claro, entonces era un día que íbamos viajando a nuestra casa, era alrededor de las 7 de la tarde, entonces como estaba casi oscuro y pasaron unos chicos en moto. Los Entonces, motochorros, así se les dice, claro, ¿no? se suele llamar. Entonces ahí como revisaron y sacaron el celular y después solamente de ahí se fueron y ahí quedamos. Pero ellos bajaron con armas, con cuchillos, En como... realidad no se pudo visualizar tan bien porque estaban un poco oscuros, entonces solamente vimos que uno se bajó y como nos revisaron las cosas y después se llevaron el celular. Ya, pero eran dos tipos entonces. Sí, Ya, súper loco, así que al fin y al cabo son experiencias que pasan para aprender. Y ahí, desde ahí yo me imagino que ya tuviste más cautela, ¿no? Pero eso, bro. Bueno, bro, cambiando de tema, a ver, hay otra cosa también que me llama la atención, bro, que es sobre lo que ya me has contado algo, pero quiero así que saber un poquito más sobre las relaciones en pareja, bro. Por ejemplo, tú dices que lo que me llama la atención es que me dices que hay un como un curso para prepararse para eso, ¿cierto? Para tener una pareja. Eso llama la atención, la verdad, bro, porque cuando en la vida común y corriente uno se conoce por conocer, o sea, se conoce del trabajo, en el colegio, en los estudios, en la universidad, pero prepararse es como que hay cierto orden en su iglesia para prepararse y después dar el siguiente paso para formar una relación con dos personas. ¿Nos podrías contar un poquito, bro? bueno, entonces ahora estoy participando en un curso que es Sí, llamado Un noviazgo inteligente. eso, no, Nosotros, el nombre está bueno, noviazgo inteligente, se preparan y no te toca el que te tocó, ¿me entiendes? claro, entonces nosotros como miembros hacemos clases que son para los jóvenes de 18 hasta los 30, para los jóvenes adultos solteros.
es la denominación que usa la iglesia para que podamos participar de esos cursos. Entonces justo hay uno que tiene ese nombre para poder aprender a cómo buscar una pareja, digamos, de una forma, justamente como es el título, ¿no? De forma inteligente. Entonces me ha gustado mucho, igual he aprendido cosas de valor, pero igual está muy bueno, me gusta las cosas que he estado aprendiendo de a poquito en ese curso. Se podría decir que es como, mira, eso es lo que se me viene en la cabeza, perdón si suena algo raro o mal. Se me viene como es como un Tinder, algo así. ¿Sabes lo que es Tinder, cierto? Es la aplicación de conseguir pareja. ¿Algo así Más o sería o menos. más, o van solamente para ser preparados en caso de que encuentren por ahí el amor? Bueno, entonces en este caso sería más, para mí al menos, para estar más preparados en ese aspecto, porque nosotros lo consideramos como un aspecto muy importante el poder buscar a como una pareja que realmente podamos estar conectados Claro. correctamente, digamos. Entonces, sí. Y qué bacán, bro. Pero ahí yo me imagino que se suelen conocer muchas parejas, o sea, se suelen formar muchas parejas, me imagino, ¿no? O no, Sí, no suele pasar eso. Es que, perdón por esas preguntas, porque yo me imagino porque nunca he estado en tu comunidad, pues, bro. Así que yo sé que lo que yo estoy pensando, estas preguntas, a otras personas también lo están pensando, por eso te hago esas preguntas. Entonces, no se suelen armar tantas relaciones ahí en esos cursos, ¿o sí? igual depende de la persona, porque hay personas que se han conocido justamente parejas en la iglesia que suelen conocerse en esas clases, entonces igual está bueno que puedan ir y participar. No exclusivamente en esas, sino que en diferentes, porque hacemos diferentes tipos de clases para Ya. aprender más sobre temas específicos dentro de la iglesia. Ah, qué interesante, bro. Oye, cuéntame mira, yo no te quería preguntar, solamente para o sea, te quería preguntar en este podcast, hermano, me la estaba guardando esta pregunta, sobre el tema del té y el café, hermano. ¿Por qué los mormones no pueden consumir, no sé, estas bebidas, si se puede decir así, el té ni el café? Bueno, entonces nosotros creemos en... Eso se llama la palabra de sabiduría, nosotros lo conocemos como la palabra de sabiduría, entonces creemos que justamente hubo un profeta llamado José Smith, ¿Ya? que nosotros, bueno, cuando fui misionero siempre enseñábamos sobre él porque él tuvo, digamos, una pregunta a Dios. Entonces, como él en un tiempo estuvo buscando cuál era la iglesia de Jesucristo, y él oró y recibió una respuesta al respecto. Después de que nosotros creemos que a él, a ese joven, se le aparece Dios y a Jesucristo en una ¿Ya? visión. Y después como se le empieza a enseñar sobre la iglesia de Jesucristo y se le empiezan a dar más conocimiento y revelación en ese sentido. Y dentro del transcurso de eso, ¿qué pasa con él? Como ahí se le viene este conocimiento de Dios sobre la palabra de sabiduría, porque es una ley que nos ayuda a estar bien de salud, pero también en el aspecto físico. Si bien sabemos que la ciencia igual nos enseña que, porque nosotros como no solamente nos obtenemos del té y el café, sino que las drogas, el alcohol y el tabaco, Claro. y específicamente el té y el café porque nosotros como creemos que son sustancias que tienen como teína y cafeína y son Claro. adictivas. No, claro. Entonces más que nada por eso, y por eso es como más que nada la inspiración que recibe esta persona que nosotros tenemos como profeta. Ah, ya es como que, ya se entiende. Claro, porque, claro, el café tiene cafeína, pues, claro, es como, se podría decir que es una droga, creo, pero una droga legal, porque es adictivo, como tú dices. Eh, Vaya, bro, así estoy aprendiendo, la verdad. Estoy aprendiendo. Y, o sea, ya me hacía algo de idea también que era algo parecido a eso. Y tiene sentido, la verdad, pero increíble, bro. Oye, pero hay otras cosas aparte del té y el café que les prohíben, por ejemplo, que sea pero alimenticio, de comida, algo para comer así. No, la verdad que es solamente esas 5 sustancias. Obviamente esa ley o palabra que nosotros seguimos, obviamente abarca que tenemos que esforzarnos por alimentarnos saludable, igual no,
Hacer ejercicio, todo eso. Claro, como hacer ejercicio, Cuidar el templo. claro, cuidar nuestro cuerpo, no abusar de la comida en exceso, porque obviamente sabemos que nada en exceso es bueno para el cuerpo. Sería gula. Claro, entonces nosotros consideramos también esas cositas y obviamente lo que dijiste del ejercicio es algo muy Esencial. importante que Claro. lo aplicamos mucho. Oye, bro, y por ejemplo, lo otro también que tengo dudas, hermano, y quiero que me lo aclares. Por ejemplo, o no que existe se podría decir que existe la Biblia, ¿cierto? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero aparte ustedes tienen otra Biblia, que es relacionada a la primera Biblia, si se podría decir así. Cuéntanos eso sobre la Biblia de ustedes, hermano. Bueno, entonces justamente era lo que iba conectado con lo que dijimos al principio, porque es que nos llaman mormones y Ya, justamente lo que voy a explicar ahora. Ese libro nosotros creemos que es otro testamento de Jesucristo. No tengo una hora conmigo ahora, pero nosotros creemos que ese libro habla sobre Jesucristo y la diferencia es que la Biblia fue escrita en las antiguas, digamos, como por Jerusalén, ya, perdón, y en esos lugares que están en la otra parte del mundo, en el otro continente. claro. Pero ese quizás es un aspecto más geográfico y el libro de Mormón fue escrito en las antiguas Américas. En Entonces, Occidente. sí, El otro fue escribido, claro, en Asia, en Oriente. claro. Pero no solamente eso, sino que también, como dije, habla sobre Jesucristo y tiene una relación de los antiguos habitantes que vivían ahí, que recibían, hablaban y recibían comunicación de Dios Claro, para guiar a las personas a que puedan tener el camino que Jesucristo deseaba de ellos. claro. Oye, claro, otra duda que se me vino que te quería preguntar es, antes de seguir con lo que estamos hablando, ¿qué significa mormón? O sea, ¿cómo se llama, en sí, cómo se llama la Biblia de ustedes, hermano? El libro de Mormón. ¿Qué significa mormón? ¿Qué significa eso, hermano, la palabra mormón? Bueno, Mormón fue un profeta que sale en el libro de Mormón. El Entonces, nombre del claro, profeta. fue Ya, un profeta y de hecho él recopila porque ese libro estaba escrito eh, sobre planchas de metal, de bronce. ya, Entonces justamente estaban como diferentes historias, digamos, divididas y él lo que hace es solamente como unir todas las historias y eso es lo que hace, digamos, un libro que más adelante se sale como el libro de Mormón. pero, por ejemplo, el profeta mormón, ¿de qué años estamos hablando? ¿Cuándo él existió? ¿Cuándo hizo su camino? ¿Más o menos qué año? ¿O qué siglo? Bueno, entonces la primera historia que sale en el libro de Mormón empieza a partir de 600 años antes de Jesucristo. Y digamos, dentro de todos esos años, antes de que Jesucristo nazca en la tierra, Ya, empieza a relatar, digamos. Eso es lo que consta la historia del libro de Mormón. ya. Después de que viene, sigue, digamos, ciertos años después, no recuerdo muy bien cuántos años específicamente, pero es 600 años antes de Cristo y después cuando nace sigue un par de años más. Ya, perfecto. Eh, Bro, así cuando estoy, la verdad estoy aprendiendo porque mormón, o sea, me preguntaba de dónde venía esa palabra y ahora me estás aclarando muchas dudas, así que... Pero se llamaba mormón, mormón o tenía, ¿era el nombre o el apellido? O así se le bautizó, no sé cómo decirlo. Era el nombre normal, de hecho Mormón fue el casi penúltimo profeta porque después el último profeta que sale en el libro es Moroni, que justamente era su hijo. Entonces como él, digamos, sella estas planchas y las entierra en un libro, o sea, perdón, en un cerro, ¿Ya? entonces después ahí como quedan enterradas hasta que este jovencito que dije, José Smith, un día las encuentra y como empieza a trabajar con ellas para traducirlas. Oye, bro, pero mormón, o sea, el profeta mormón, de qué nacionalidad era o dónde nació? Bueno, no recuerdo exactamente la nacionalidad, pero ellos eran como denominados como los antiguos indios, o se encontraban dentro de los indios de las Américas, dentro de esas personas de las antiguas Américas. Ya, se podría decir que son los, ¿cómo se llaman los estos?
los que habitaban ahí en Norteamérica, esos indios con que se ponían plumas en la cabeza, a ellos te refieres o nada que ver? En realidad no recuerdo muy bien como los datos específicos, pero sí recuerdo que es una época antigua, digamos, Ya, porque sí fue como, digamos, vivieron en esa época que había dicho, como, bueno, eh, cuando dije 600 años antes de Cristo, la primera parte que salía la historia de una familia, que ya. ellos vivían en Jerusalén y después ellos viajan por las grandes aguas, obviamente en barco, y llegan a las antiguas Américas. Entonces como primero empieza la historia en Jerusalén y después llegan y desembarcan su familia en las antiguas Américas. Pero como digo, no recuerdo exactamente, digamos, si eran ese tipo de indios, pero sí que vivieron, digamos, en esa parte de O la historia. sea, una familia que vivía en Jerusalén se trasladó al continente que ahora le llamamos América. Se fueron a vivir. Y desde ahí empieza todo. Sí, ahí empieza todo. Ah, ya, ya. Y por ejemplo, la persona que encontró después esas escrituras que tú dices, él sí era, ¿qué año lo encontró y de dónde era él, hermano? ¿Cómo dijiste que se llamaba en primer lugar? José Smith. Ya, José Smith, o sea, más o menos en qué año y de dónde era él cuando, o sea, en el momento que encontró esas escrituras. Bueno, ahora pensándolo bien, no recuerdo muy bien el año, pero sí me acuerdo O el siglo, no sé. de que él era de los Estados Unidos. Ya, Entonces, él era una persona muy humilde, no tenía mucha, digamos, como conocimiento secular, digamos, de las cosas. eh, de Dios, de Jesucristo. sí, pero también como el aspecto académico, también. Ya, Entonces, cuando él fue llamado como un profeta, digamos, eh, era una como persona, digamos, que no tenía esa formación. ya. Entonces, Dios lo llama igual, sin embargo, a pesar de esas debilidades que tenía, pero sí era un joven de los Estados Unidos. Pero él sigue existiendo, ya murió, ya falleció, Él fue asesinado fue asesinado. hace años, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, hace ya un par de años que fue asesinado. Pero fue asesinado después de los 2000 o antes de los 2000, en el No, 2000. durante los 2000. Ya, pero ¿qué pasó, bro? ¿Puedes explicarme un poquito? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué pasó, bro? Cuéntame un poquito, bro. Bueno, algo que recuerdo de la historia es que él fue asesinado porque, digamos, había muchas personas que estaban en contra de la iglesia ¿De y, otras religiones o los que estaban en sí ya en contra de todo en general? De la iglesia, de las iglesias. bueno, me parece que eran como personas que eran, eh, no recuerdo si eran de otras religiones, pero eran personas que no tenían una buena relación con ellos, entonces, pues, Con este, con al que asesinaron, sí, con el profeta. Ah, ya. Y él también no estaba solo, también recuerdo que estaba con su hermano también que lo asesinan en ese tiempo. Entonces eran personas que no tenían una buena relación con él y también Pero se con la conocían, iglesia. Eh, eh, el profeta al que asesinaron conocía ya a estos tipos que lo asesinaron o nunca se dieron a conocer quiénes fueron los asesinos. sí, igual se conocían, digamos, de antes, pero él, no sé si lo relaté antes, pero él fue asesinado mientras estaba arrestado en la cárcel. Ahora se me Sí. viene mucha pregunta, bro, pero ¿cómo fue asesinado? ¿Cómo fue, bro? ¿Cómo fue cuando lo asesinaron? O sea, no sé, lo estrangularon, ¿cómo fue? ¿O cómo se supone qué piensa que fue Bueno, algo que tengo el conocimiento actualmente es que a su hermano primero como le disparan, en la cárcel? sí, entonces después él quiere intentar como saltar por la ventana, pero creo que lo matan dentro del aire, algo que recuerdo. Le disparan cuando estaba cayendo, algo así. Ya. Y al hermano, pero estás diciendo al hermano. Y al profeta, al No, que encontró. al profeta le disparan en el aire y al hermano le disparan como antes
porque él es el primero en morir y después viene el profeta. Ya, pero ellos estaban juntos en la cárcel. Ujú. Ya. ¿Y ellos cuántos años tenían más o menos cuando fueron? No recuerdo muy bien, pero ¿Eran ya jóvenes o ya eran mayores? no eran tan mayores, pero sí creo que entre 30 o más de 30 años Igual eran jóvenes, aproximadamente, sí, sí. igual eran jóvenes, pero oye, ¿y por qué motivos, la otra pregunta que se me viene, ¿por qué motivos de ellos estuvieron en la cárcel, bro? Bueno, porque se le hicieron como falsos cargos, digamos, porque habían personas que tenían envidia de ellos, entonces, más que nada por eso no recuerdo específicamente los detalles, pero algo en lo que recuerdo que era así, porque eran eh, falsos cargos en contra de ellos. ¿Se podría decir que eran como temas políticos, algo así se podría decir, o temas de ajuste de cuentas, o bueno, tal vez me estoy metiendo en donde no, pero tal vez hubo problemas ahí, hubo problemas con eso. Sí, Igual estoy conociendo harto, bro, estoy conociendo harto. Y por ejemplo, tú, por ejemplo, ya desde qué edad conoces esta comunidad, bro, desde que naciste, te lo indicaron tus padres o alguien te contó sobre esto. bueno, yo lo conocí a los 17, fue el año 2016, y la conocí a través de los misioneros justamente porque ellos hablaron con mi padre y después me encontraron a mí a través de mi papá. Así que en el año 2016 conocí, digamos, recién la iglesia y en ese año también me bauticé también. Ya, pero por ejemplo, antes de eso, tu familia y tú no conocían nada de esto. Pero No, o sea, por ejemplo, tenían creencia que existía Dios, algún Dios, o era todo, o no creían en nada antes de que a tu padre le mostraran esto. bueno, mis padres igual creían en Dios, ¿Tú también o sí, ya? pero igual No había como un en, camino fijo, se podría decir? sí, porque eso era como que lo que tenía como mi testimonio, ¿no? Como quería, sabía que tenía que bautizarme en una iglesia, pero no sabía en qué Ya, iglesia bautizarme, y cuando escuché a los misioneros y lo que ellos me enseñaban, como que igual, mm, eh, digamos, me gustaba. ya. Entonces, en ese momento que me bauticé, como que igual pensé y sentía que era la decisión correcta. Así que eso fue lo que pasó más o menos. Claro, me imagino. ¿Y, y qué tal la relación con, por ejemplo, con Dios, con Jesucristo de tus padres o de tu familia, se podría decir? ¿Cómo está? ¿Aceptan tu camino, bro, que el camino que tomaste? O mejor dicho, en las familias cuando, por ejemplo, se acercan por ejemplo, en tu caso que se acercó los misioneros, ¿cierto? No sé, tú por experiencia conoces que cuando pasa esto y uno acepta este camino, la, los integrantes de la familia se suelen congregar también o a veces por ejemplo, en tu caso, ¿tú te sientes que gran parte de tu familia también está siguiendo el mismo camino o tú te sientes más así, tú te sientes el más comprometido? Sí, ellos igual están de acuerdo con que asista a la iglesia, y creo que eso es lo importante, que no me han colocado como trabas, por así decirlo, para que pueda asistir, y para que, de hecho, también no hubo esas trabas cuando me fui a la misión, que era una decisión que era bastante importante. Entonces, para mí eso ya lo considero un apoyo muy, Muy grande, como muy grande, muy vital. claro. Pero antes de eso tú también, o sea, tú te imaginabas que te iban a poner algunas trabas, como dices, ¿o no? No, en realidad no mucho, porque igual conocía un poco cómo era mi familia, no son muy estrictos en ese sentido, entonces para mí era como algo más como que estábamos tranquilos en mis pensamientos con respecto a ese tema. Ya, bueno, bro. Fantástico, mi bro. A ver. Por ejemplo, tú, bro, después de ese largo viaje de 2 años, hermano, después de ya estar acá, de haber regresado, bro, ¿tú cómo te sientes? Por ejemplo,
¿qué ha cambiado de ti, bro? ¿Qué sientes que ha cambiado de ti del Edgar de 2022 te fuiste, ¿cierto? Del Sí. Edgar del 2022 al Edgar del 2024 que llegó. ¿Qué sientes que ha cambiado? ¿Ha cambiado tu personalidad, la forma de ver la vida, la forma de ver la familia, las amistades? ¿Qué? O sea, yo sé que ha cambiado tu parte espiritual, también ha avanzado harto, pero en las otras áreas, ¿qué sientes que ha cambiado en tu vida, bro? Bueno, entonces, algo que aprendí, bueno, no es algo porque aprendí varias cosas, pero aprendí la importancia de colocar metas y fijar planes para que podamos progresar en nuestra vida, porque muchas veces queremos como hacer algo y necesitamos también hacer ciertos planes para poder saber cómo vamos a lograr esa meta. ¿Ya? Y es algo que muchas personas tienen en común, como eso fue lo que aprendí, que es algo que creo que para mí es algo que aporta mucho valor. También la importancia de poder interactuar con las personas desconocidas, porque en ciertos trabajos igual uno quizás necesita esa experiencia y me aporta mucho para mí. Y también el hecho de poder como, sí, ser como, el hecho de ayudar a las personas, ser servicial y todas esas cosas que muchas veces igual necesitan las personas que uno sea así. Y la verdad que aprendí muchas cosas, igual es como un poco difícil resumir todo, Claro, me pero imagino. Oye, pero claro, los misioneros, claro, eso es lo que tú dices de conocer y ayudar a gente desconocida. Claro, ser misionero es ir a, ir a contar esto que tú sabes a las otras personas, ¿cierto? Es como hacer una venta, ¿o no? Algo así. Bueno, yo lo estoy viendo así, pero no sé cómo tú lo ves. Algo así es como que decir los beneficios que tiene, algo así, ¿o no? ¿O me estoy equivocando, bro? en realidad puede que sea similar, pero no es O como sea, yo sé que... totalmente igual, pero igual sí, digamos, nosotros como hablamos sobre el Evangelio y como realmente le prometemos, ¿no? Como Claro, las bendiciones y todas las cosas positivas que van de acuerdo a lo que nosotros compartimos. claro. El mensaje que comparten los misioneros para que las personas puedan conocerlo y aplicarlo en su vida, que ese es como el objetivo finalmente de Claro, nosotros. depende de uno alcanzar cierta, no sé, en este caso la espiritualidad, así, pero ya me imagino interactuar con personas desconocidas, pero como ya al acercarse y hablarle de algo a una persona por las calles, yo sé que a las personas se les dificulta cuando no las conocen de nada. ¿Cómo fue tu experiencia, bro, ahí haciendo las interacciones con las personas que no conocías? ¿Cómo fue, hermano? ¿Te costó? ¿Te ayudaron? ¿Cómo fue, bro? Y cuéntanos también qué clic mental tuviste para que dejar de ese miedo, se podría decir, de hablar con personas. Claro. Entonces, nosotros igual como misioneros, como nunca estábamos solos, siempre estamos con un compañero. Ya. Y por lo general estamos con un grupo de personas que nos ayudamos entre nosotros Durante y toda tu misión. sí, durante Ya, toda la misión nos apoyamos y nos damos tips para poder mejorar y todo, hacemos prácticas ya. para que podamos saber cómo interactuar con las personas, porque esas prácticas muchas veces nos ayudan a tener más confianza en el sentido de cómo vamos a plantear las conversaciones, de qué forma lo vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a emplear, por ejemplo. Entonces todos esos detalles específicos los vamos considerando y ahí como que agarramos un poco más de confianza, pero también el hecho de pedir ayuda a Dios espiritualmente en oración Claro, nos fortalece para que podamos atrevernos, porque finalmente hay que atreverse, claro, hay entonces que uno tiene que atreverse. Oye, intentarlo. pero por ejemplo, ¿qué tips te daban, bro, las primeras veces para acercarte a una persona? ¿Qué tips te daban? Porque se me ocurren así ideas, bro, pero quiero que tú me lo digas. ¿Qué tips te daban, bro, así? Bueno, entonces como uno de los tips que nosotros hacíamos, por ejemplo, cuando contactábamos a una persona en las calles, era como nosotros decíamos, hola, ¿cómo está? Una pregunta, ¿usted conoce la iglesia que está en tal calle? Porque cuando nos mudábamos siempre eran direcciones distintas. Ah, Entonces, ya. en tal dirección, y decían, ah, no, no la conozco. Entonces, Pero tú bueno, venías como típico misionero mormón que vienen de camisa blanca o era ropa normal, bro. no, siempre teníamos que mantener nuestra vestimenta, camisa y corbata, porque son las, digamos, las pautas
digamos, las normas Ya, que pero, nosotros seguimos como... ya, pero lo que me llama la atención es que cuando tú les hacías la pregunta a esas personas, ellos ya no notaban que eran personas, o sea, los profetas mormones. Ellos nos veían como misioneros O sea, con... claro, como misioneros mormones, perdón. Cuando les hacía esa pregunta dónde quedaba la iglesia, ¿no pensabas que en ese momento que ellos ya pensaban que venían a hablarles de la iglesia? O no? sí, creemos que es como... O sea, con referencia al tip que me dijiste que cuando Claro, les sí, sí. preguntaban, Sí, era como... Sí, muchas veces hay personas que creían que directamente le íbamos como a hablar sobre eso. ya, Y hay personas que solamente creían que le estábamos preguntando porque no sabíamos dónde estaba la dirección. ya, Entonces, muchas veces generaron algún, digamos, algunas confusiones en esa parte, pero igual después nosotros explicábamos el propósito y el por qué estábamos haciendo el contacto con esa claro. persona. Oye, bro, y por ejemplo, ¿te tocó alguna persona así gruñona, así, que no quería saber nada, así? Sí, siempre hay de esas personas, Pero pero son hartas, o... eh, sí, bastantes, pero también hay bastantes que son receptivas, más Pero en alguna en amables. específica te tocó así de alguna persona desagradable, bro. Sí, ¿Podrías contar, bro? bueno, una vez con un compañero quisimos buscar una persona que nos habían dado como una referencia, Ya, digamos, un miembro de la iglesia para poder visitarlo. Y es como solamente nos dijeron la dirección y la altura ya, de la calle, pero no nos dieron el número específico y nosotros estábamos preguntando ya. puerta por puerta y tuvimos que entrar a una casa y una persona nos atendió muy mal y dijo que no teníamos que haber como quizás entrado como así nomás porque había un perro y nos podía morder, pero igual nos habló de una manera que no fue tan amable. Muy Entonces, cortante. sí, entonces como eso fue una experiencia que quizás fue destacable en ese sentido. Buena, bro. Y por ejemplo, la persona, si te tocó una persona, ya me imagino que te han tocado muchas personas así mala onda, pero alguna persona en específico que te tocó súper buena, positiva, así que te hizo ver, o sea, que te hizo reflexionar muchas cosas, ¿te tocó alguna persona así, bro? Que te llamó la atención, pero positivamente? De las personas que contactamos o de los miembros dentro de la iglesia. No, las personas que contactaron. Sí, la verdad que siempre me llamaba bastante la atención porque había muchas personas que nos enseñaban cosas que eran de mucho valor y siempre como que sentía que Dios me hablaba a través de esas personas aunque yo mismo estuviera aprendiendo de Dios y era el que tenía que, junto a mi compañero, enseñar a las personas acerca del camino que las personas necesitaban, pero muchas veces como sentía que las cosas que decían eran para que yo pueda mejorar como persona. Excelente, bro. La verdad, sí me ha quedado claro ciertos conceptos, tal vez no han sido tan detallados o tan, no sé cómo, tan técnicos, pero al fin y al cabo las personas no se preguntan, se hacen preguntas en su mente de ciertas comunidades, pero no son tan así tan técnicas, son más específicas, por ejemplo, en este caso del té y el café, de, por ejemplo, por qué se llaman mormones, y eso, pues, bro, así que yo siento que es básico, pero igual ahí la gente se le hace una idea, ¿me entiendes? Una idea de por qué es así. Y lo otro, bro, ya para poner o terminar este podcast, bro, lo otro que me llama la atención, bro, es el tema relación con las parejas, bro. Por ejemplo, a ustedes no se les permite, o sea, tienen que tener una pareja formal, no, o sea, no pueden tener una relación de noviazgo, se podría decir, ¿cierto? O sí, después casarse, o cómo es, bro, ese tema. Bueno, entonces ese tema también nosotros creemos en algo que, bueno, nosotros como misioneros enseñamos sobre este tema también porque es parte de las personas tienen que conocerlo para poder como interiorizarse más en la iglesia y poder, digamos, aplicar realmente lo que nosotros enseñamos. Entonces, esto se llama la ley de castidad. La ley de castidad nos enseña de que nosotros como no tenemos relaciones sexuales antes Ya. del matrimonio. Entonces, obviamente sí podemos tener una pareja y todo, pero siempre seguimos como No con, puede haber relaciones sexuales, con solamente puede haber, por ejemplo, besos, caricias, eso nomás.
¿Se podría decir o Siempre tampoco? con, sí, pero siempre con respeto. Buena, bro. Eh, en sí yo te agradezco, bro, y en sí estoy viendo, o sea, con lo que me cuentas y con tu experiencia en sí, bro, yo ya veo o empiezo a ver así, empiezo a ver o sea, empiezo a ver la realidad de otras personas, ¿me entiendes? Y entender más o menos a qué camino van o qué piensan. Y son muchas cosas, bro, pero al final es como que veo todo eso y escucho todo eso, tus experiencias en este caso, hermano, y es bacán, ¿me entiendes? Aprender muchas cosas y saber y no tener esa duda, ¿me entiendes? Así que, bro, te agradezco, muchas gracias por ser mi invitado número uno de mi podcast, bro. Así que, Muchas gracias a ti. ya, excelente, bro.